Hace tiempo, ya, y posiblemente algunos de ustedes lo habrán escuchado, ¿ya? Estaba viendo un reportaje de un juego que practicaban los antiguos mayas, ¿ya? El juego de la pelota de los antiguos mayas, donde se dice que aquellos que perdían, ¿ya?, solían ser sacrificados a los dioses, ¿ya? Se solía sacrificar, a veces podía sacrificarse lo que era el entrenador de ese equipo, pero aquellos que perdían solían ser sacrificados a los dioses. La verdad es que cuando escuché esto me horroricé un poquito, ¿ya? Porque tener un juego y si pierdes en ese juego, imagínense la Eurocopa, mis hermanos, de los mayas en aquel tiempo, perder básicamente en los octavos de final, pues quedarías permanentemente y eternamente eliminado, ¿ya? Y me horrorizó el tema de el ofrecer en sacrificio a un ser humano. Hay debate de si verdaderamente eso se hacía o no se hacía. Hay algunos que determinan que no se ofrecía en sacrificio al equipo perdedor. Hay otros que decían que quizás se hacía en momentos específicos y momentos determinados, ¿ya? Y hay aquellos que opinan de que sí, de que se ofrecía al equipo que perdía en sacrificio humano para aplacar a los dioses. ¿Por qué? Porque se decía que ese juego en realidad lo que representaba era la batalla y la confrontación entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Sea como sea, mis hermanos, la verdad es que me horrorizó y dije, qué grotesco y terrible es el hecho de presentar un sacrificio humano. Y fíjense que quizá esa es la sensación con la que hoy podemos quedarnos cuando vamos al capítulo 21 de Segunda de Samuel. Abran sus Biblias en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, en los versículos del 1 al 14. Porque nos vamos a encontrar, mis hermanos, con una situación que es un tanto horrenda, un tanto terrible cuando la leemos, y es que David permitió que se ofreciese a 7 varones de la tribu de Benjamín en sacrificio humano. Fíjense, mis hermanos, vamos a leer el capítulo 21 de Segundo de Samuel, empezando en el versículo 1. Se nos dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les dijo, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a Dios a 2 hijos de Rizpa, hija de Ajá, los cuales ella habían tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolaíta. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rizpa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió sobre sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos,
de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rizpa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Vamos a tener una palabra de oración, mis hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos pedirte que ahora tú bendigas, Dios nuestro, la meditación de tu palabra, Señor. Que sea agradable delante de ti. Que, Padre Celestial, nos ayudes a entender el mensaje que tú has establecido en tu palabra, para que sea de edificación para nuestras vidas, para que sea de exhortación, para que sea de amonestación, para que sea, Señor, lo que tú tengas determinado en el día de hoy, pero en que en todo tú recibas la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, mis hermanos y hermanas, que en este capítulo nos encontramos algo que verdaderamente es un tanto horrendo y difícil de tragar, difícil de entender, y es que se pidiese a 7 varones de los hijos de Saúl, de la casa de Saúl, para ser ahorcados delante de Jehová. Y que el rey David se los diese para que fuesen ahorcados delante de Jehová. Pero, mis hermanos, lo que aquí sucede, aunque a veces podamos pensar, y lo veremos, que pudo ser un tanto quizá injusto, aunque pueda sonar un tanto horrendo y bestia el hecho de entregar a esos 7 varones para ser ahorcados delante de Jehová, mis hermanos, lo que en este capítulo 21 sucede tiene razón de ser de principio a fin. Y fíjense que cuando llegamos a este capítulo, estamos llegando ya al final de lo que es el segundo libro de Samuel. En realidad estamos llegando al final de todo lo que son los libros del primer libro y el segundo libro de Samuel. Porque esos capítulos cierran todo lo que es la historia que hemos visto hasta ahora, desde el primer libro de Samuel hasta el segundo libro de Samuel. Este capítulo 21 cierra toda esta colección y empieza en el segundo libro de Samuel una sección que es nueva. Y sabemos que esto es así, mis hermanos, porque en el capítulo 20, el capítulo anterior, si se dan cuenta, en los versículos del 23 al 26, terminó describiéndonos lo que era la organización del reino de David. Cómo básicamente había Joab como aquel que volvió a ser el general de los ejércitos de David, etcétera, etcétera. Se nos muestra la organización del reino de David. Y esto es algo que no nos lo encontramos por primera vez aquí. Ya lo vimos en el capítulo 8. Y ese capítulo 8 presentaba también al final una especie de organización del reino. Y esa organización, esos versos así, lo que marcan son finales de secciones e inicios de secciones nuevas. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que ahora el capítulo 21 empieza una sección nueva. Se cierra toda la sección que empezó en el capítulo 9 hasta el capítulo 20 con esta organización del reino, y ahora en el capítulo 21 hasta el 24 empieza una sección última y nueva en el segundo libro de Samuel. Ahora bien, algunos mis hermanos han interpretado estos últimos capítulos del segundo libro de Samuel como algo que es un añadido, como algo que es un apéndice, como una serie de eventos que rompen la historia que hasta ahora hemos visto en el segundo libro de Samuel. Y la razón de interpretarlo así, mis hermanos y hermanas, es porque los eventos que vamos a ver a partir del capítulo 21 en adelante parece ser que están cronológicamente fuera de su sitio. Es decir, son eventos históricos que sucedieron, pero que no siguen la cronología, el tiempo de la historia que hasta ahora hemos visto aquí. Por eso hay algunos que consideran esos últimos capítulos como un apéndice, como un añadido, como algo que rompe el fluir
de la historia. Pero fíjense, mis hermanos y hermanas, ciertamente vamos a ver que algunos de los eventos descritos en estos capítulos quizás sucedieron en otro periodo de tiempo del reinado de David. Si se fijan en el capítulo 1, fíjense que se nos dice que hubo hambre, pero no se nos especifica cuándo ese hambre se dio o se llevó a cabo. Fíjense el versículo 1. Hubo hambre en los días de David. Y no se nos especifica en qué días del reinado de David esa hambruna llegó. Seguro que fue después que David perdonó a Mefiboset, porque se nos menciona en el texto a Mefiboset. Pero es un tanto incierto e indefinido. En los días de David sucedió toda esta hambre en la tierra. Por tanto, es posible que estos eventos cronológicamente pasasen en algún periodo de tiempo del reinado de David. Ahora bien, no rompen lo que es el tema o el fluir del argumento que hemos visto hasta este momento. Porque fíjense, mis hermanos, que el autor de 2 de Samuel, inspirado por el Espíritu, esto no podemos olvidarlo, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y el autor que escribió estos libros, guiado por el Espíritu, colocó estos eventos, aunque fuesen en otro momento del periodo de David, colocó estos eventos al final del libro de Samuel para cerrar este libro con una intención concreta y determinada. Porque al autor no le interesaba aquí la cronología. Al autor lo que le interesa aquí es el tema que quiere presentarnos. Y el tema que quiere presentarnos en estos últimos capítulos, del 21 al 24, mis hermanos, es el tema de cómo debemos considerar el reino de Dios, cómo ese reino es ordenado y llevado a cabo bajo la dirección y el reinado de David en ciertos asuntos específicos. Y el asunto específico de este capítulo, mis hermanos, que se da dentro del reino y de la organización del reino que Dios dio a David, el asunto específico aquí lo encontramos en el versículo 3, con la pregunta que David le hace a los gabaonitas. Fíjense en el versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? Pero escuchen ahora. ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Qué satisfacción os daré? Y esta palabra, mis hermanos, satisfacción, es donde recae todo el peso teológico de lo que está sucediendo en este capítulo 21, en estos 14 versículos. Porque esta palabra, ¿qué os daré para satisfacer? ¿Qué satisfacción os daré? Podríamos traducirla como ¿qué propiciación os daré? Fíjense cómo termina el capítulo, mis hermanos, en el versículo 14. Y Dios fue propicio, satisfecho a la tierra después de esto. Por tanto, cuando David aquí pregunta, ¿qué satisfacción os daré? ¿Qué propiciación os daré? Ahí está el peso, mis hermanos, de lo que aquí está sucediendo. Ha habido un crimen que ha sido cometido. Y hay una ira judicial que tiene que ser propiciada o satisfecha. Y el tema de la propiciación dentro del reino de Dios es lo que vemos en estos 14 versículos. Nos enfrentamos con este tema de la propiciación desde 3 puntos de vista aquí. Fíjense, primeramente nos enfrentamos con la necesidad de la propiciación en el reino, mis hermanos. Segundo, nos enfrentamos con la aplicación de la propiciación en el reino. Y tercero, mis hermanos, nos enfrentamos con la respuesta a la propiciación en el reino. Y todo está en esta pregunta: ¿qué satisfacción o propiciación os daré? Bien, ¿cómo entendemos lo que aquí sucede? Fíjense, vamos al primer punto, mis hermanos. Nos enfrentamos con la propiciación, con la necesidad de la propiciación dentro del reino. Y explicaremos lo que es la propiciación, pero ya lo pongo de entrada
para que sepan de lo que se está hablando. La propiciación, mis hermanos, es remover la ira. Ese es el tema. Propiciar es remover la ira. Y nos encontramos que eso es una necesidad en el reino, en lo que aquí sucede en el capítulo 21. Y hay dos preguntas a hacernos para entender esa necesidad. Primero, ¿cuál es la razón de esa necesidad de propiciar, de dar algo para satisfacer? Y fíjense que la razón, mis hermanos, es la infidelidad al pacto. Eso es lo que aparece en este capítulo. La infidelidad al pacto es el crimen cometido en estos versículos. Y hay algo que no se puede perder de vista. En estos 14 versículos, mis hermanos, el contexto de pacto, el tema de pacto es esencial. Es como aquel eje de una rueda de bicicleta que mantiene todos los radios unidos y le da la forma, la sustancia y la estructura a la rueda. Lo mismo el tema de pacto aquí. El tema de pacto es esencial y eso no podemos perderlo de vista porque es el eje que da sustento a todo lo que sucede en el capítulo 21, en estos 14 versículos. A todo lo que hemos leído y ahora lo que vamos a explicar, mis hermanos. El tema de la propiciación es necesario porque hubo una infidelidad a un pacto específico. Un pacto concreto fue quebrantado. Un pacto concreto fue roto. Hubo infidelidad y hubo deslealtad. La pregunta aquí es ¿cuál o qué pacto fue roto? Ahora bien, antes de preguntarnos esto, mis hermanos, tenemos que pasar un poquito de hambre. ¿Saben por qué? Porque así es como empieza el texto. Fíjense el versículo 1, ¿qué es lo que se nos dice? Dice, hubo hambre en los días de David. Y eso es importante, hubo hambre en los días de David. 3 años, mis hermanos, de hambruna consecutiva. Probablemente porque hubo 3 años de sequía que no permitió que hubiese cosecha y por lo tanto si no había cosecha, no había sustento y había hambruna. Y sabemos esto porque fíjense lo que se menciona en los versículos 9 y en los versículos 10. Fíjense en el versículo 9, mis hermanos, ¿qué es lo que se nos dice ahí? A mitad. ¿Dónde sucede? Prácticamente al final. Los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Fíjense ahora en el versículo 10, ¿qué es lo que se dice a mitad? En el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. ¿Se dan cuenta? Al final de esos versículos llega agua del cielo en el primer día de la siega de la cebada. Por lo tanto, esa hambruna de 3 años consecutivos pudo ser, mis hermanos, porque durante 3 años hubo falta de lluvias que no permitieron cosecha y generaron lo que es esa hambruna de 3 años consecutivos. Y uno pensaría, bueno, ¿y por qué es significativo esto? Desde una perspectiva de una mente occidental en el siglo XXI como la nuestra. Desde una perspectiva materialista o naturalista que entiende que el mundo se mueve por una serie de leyes naturales fuera de la intervención y del dominio divino, esta hambruna sería entendida quizá posiblemente como lo que serían los efectos del cambio climático. O quizás sería entendida, mis hermanos, como los hombres del tiempo nos lo dicen cada semana que por 3 años tenemos un déficit hídrico por 3 años, un déficit de lluvias, una sequía que llevamos arrastrando por 3 años. Pero cuando vamos a la Escritura, mis hermanos, no estamos en una mente occidental y en una visión naturalista del mundo del siglo XXI, sino que debemos contextualizarlo dentro de lo que es la visión y la perspectiva bíblica. Y cuando vamos, mis hermanos, al contexto bíblico, el tema de la falta de lluvias, el tema de la falta de cosechas, el tema de la hambruna estaba contextualizado dentro de lo que era la relación de pacto que Dios había establecido con su pueblo. Es así como se entendían esos fenómenos. Eso estaba contextualizado dentro de la relación de pacto. Ahora, que nadie entienda lo que voy a explicar ahora como el hecho de que tenemos 3 años de sequía como que hemos roto el pacto.
No lo entiendan así, porque debemos situarnos en el Antiguo Testamento, mis hermanos. La historia de la salvación es progresiva en la historia del tiempo y debemos situarnos en el Antiguo Testamento y en qué momento específico del Antiguo Testamento estamos. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, esa idea de falta de lluvias, de cosecha, de hambruna, se entendía, como he dicho, relacionado a la relación de pacto. Es más, se entendía con relación a la obediencia o desobediencia al pacto, a la lealtad o deslealtad al pacto, a la fidelidad o infidelidad al pacto que Dios estableció con los suyos. Esa es la razón por la cual David consulta a Dios en relación a esa hambruna. Fíjense el versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová. Hoy en día se pone la tele para consultar el tiempo que va a hacer. Pero David, mis hermanos, consultó a Jehová por qué aquellos 3 años de sequía y de hambruna consecutiva. Y el hecho que David consultase a Jehová no es porque sí. Mis hermanos, David era el rey del pacto. David tenía que meditar de día y de noche ¿en qué? En la ley de Dios. David tenía que escribir de la ley de Dios que estaba guardada con los sacerdotes un libro, mis hermanos, y meditar en ella. Por lo tanto, David conocía lo que era el libro del pacto por excelencia, el libro de Deuteronomio. Y ese libro de Deuteronomio, que es el libro del pacto por excelencia, a través de Deuteronomio se medían lo que eran los reyes, se medían lo que eran los profetas. Y en el libro de Deuteronomio nos encontramos lo que son las maldiciones o las bendiciones del pacto. Y fíjense cuando vamos, mis hermanos, a Deuteronomio capítulo 28. Fíjense lo que se dice a partir del versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, es decir, si fueses desobediente e infiel a este pacto, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Escuchen ahora. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Se dan cuenta? Parte de las maldiciones del pacto de desobedecer y ser infiel es que será maldito que la canasta, el campo, el fruto de la tierra. Y eso es lo que sucedía precisamente ahí. Lo que había sido maldito con esa hambruna, con esa falta de lluvias, era precisamente la tierra de Israel. Por eso el versículo 14 termina diciendo, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Por tanto, cuando contextualizamos esa hambruna y esa falta de lluvias y cosecha, mis hermanos, dentro del contexto de pacto, nos damos cuenta de que esa hambruna no era consecuencia del cambio climático allí. Era consecuencia, mis hermanos, del juicio de Dios sobre su pueblo. Y era consecuencia de que el pacto había sido roto. Y esa hambruna, era la evidencia de que se había sido infiel al pacto. Ahora seguimos con la pregunta. ¿Quién fue infiel y qué pacto se rompió? Y fíjense que lo dice. Dios en su misericordia le contesta a David. Dios da respuesta. Fíjense el versículo 1. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Fíjense que toda la culpa ahora de lo que está sucediendo aquí, Dios le dice, es por causa de Saúl. Saúl es el culpable aquí. Saúl es aquel que fue infiel y rompió un cierto pacto y ahora la tierra y todo el pueblo está ¿qué? Está pagando las consecuencias. Bueno, sé lo que están pensando mis hermanos, porque están pensando lo mismo que pensé yo. Dice, esto es totalmente injusto. ¿Por qué por culpa de uno tienen que pagar todos?
Es lo que sale, mis hermanos, de nuestra naturaleza caída muchas veces, ya de nuestra naturaleza que todavía lucha. ¿Y por qué tienen que pagar justos por pecadores? ¿Por qué por el pecado de uno tienen que pagar todos, mis hermanos? Mantengan esto en mente, porque es importante. Por tanto, tenemos el culpable, Saúl. Pero ¿qué pacto rompió Saúl, mis hermanos? Y fíjense, en el caso de que las bisagras de la historia de la salvación estén un tanto oxidadas, es decir, que no se muevan para adelante o para atrás, mis hermanos, la Biblia lo que hace ahora es recordarnos un evento que sucedió y que es precisamente el pacto que se rompió. Fíjense si seguimos leyendo el texto. Fíjense el versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Paren aquí. Porque si se dan cuenta podríamos saltar, mis hermanos, un poquito más adelante al versículo 3 y tiene sentido. Habló a los gabaonitas, versículo 3, y dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré? ¿Se dan cuenta? Da sentido, mis hermanos, tiene sentido. Pero en el versículo 2 hay un paréntesis, ¿se dan cuenta? Ese paréntesis nos explica el pacto que fue roto por Saúl. Fíjense el versículo 2, el paréntesis. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, eran de un pueblo de Canaán, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Mis hermanos, ¿saben dónde nos lleva esto en la historia bíblica? Nos lleva al libro de Josué, a Josué capítulo 9, y pueden leerlo en sus casas, donde ahí cuando Israel, mis hermanos, entró en la tierra para conquistar la tierra, los gabaonitas se las apañaron para que Israel entrase en pacto con ellos. Y ahora los gabaonitas en pacto con Israel, como vasallos de Israel en ese pacto, se las arreglaron para que dentro de ese pacto tuviesen la protección de Israel. E Israel hizo pacto y juramento delante de Dios de que salvaguardaría y protegería a los gabaonitas. Ese es el pacto. Ese es el pacto que fue roto por Saúl. Pero tomen atención, vayan un poquito más, rasquen un poco más. Ese pacto, mis hermanos, era un pacto en realidad entre naciones. Era un pacto entre Israel y los gabaonitas. No era un pacto entre Israel y Dios. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿por qué entonces Dios trajo parte de las maldiciones del pacto si ese pacto fue hecho entre dos naciones, Israel y los gabaonitas? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque debemos entender un poquito cómo funcionaban los pactos en aquel tiempo. Me lo habrán escuchado decir más de una vez, mis hermanos. Los pactos es esa relación basada en amor leal y en fidelidad. Eso me lo han escuchado, ¿sí o no? Porque se lo preguntaré alguna vez más, ¿ya? En amor y fidelidad. Pero los pactos, mis hermanos, se cerraba el pacto generalmente con un juramento. Un juramento que podía ser verbal o un juramento que podía ser con una señal o con un símbolo. Y el pacto se cerraba siempre, jurando siempre por el nombre de alguien más elevado, más alto. Generalmente las culturas paganas juraban por el nombre de sus divinidades. Y tenemos un ejemplo muy claro de esto. En Génesis 22, mis hermanos, el versículo 26, después de que Dios le dice a Abraham, no mates a Isaac, Dios le dice, bueno, por cuanto has obedecido mi voz, yo te voy a dar la tierra en herencia, una descendencia, etcétera, etcétera. Pero se nos dice lo siguiente, se nos dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Por quién juró Jehová en el pacto con Abraham, mis hermanos? Juró por sí mismo y tiene razón de ser. Porque si se juraba por alguien más elevado, no hay nadie más elevado, más excelso, más alto, más grande que Dios. Por lo tanto, Dios solamente podía jurar ¿por quién? Por Él mismo. Dios se puso Él mismo, su propio ser, su propio nombre, como la garantía de cumplimiento de ese pacto dado a Abraham.
Fíjense que esto es lo que hizo Israel con los gabaonitas en Josué 9. Fíjense en Josué 9, versículo 18. Yo se lo leo. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Por quién juraron los de Israel con los gabaonitas? Juraron por Jehová, Dios de Israel. Apelaron a Dios en ese pacto. ¿Y saben lo que significaba apelar o jurar por el nombre de alguien más alto, mis hermanos? Lo que significaba es que ahora aquel por cuyo nombre se había jurado, ahora este era el vigilante de que el pacto se cumpliese. Y si ese pacto era roto, aquel que lo vigilaba traería las consecuencias por haber sido infiel a ese pacto. Por lo tanto, fíjense, cuando se juraba por el nombre de alguien más alto, cuando ese pacto se rompía, ¿saben qué nombre estaba puesto en entredicho? El nombre por aquel de cual se juraba. ¿Saben qué nombre era tomado en vano? El nombre por aquel por el que se juraba. Y cuando Israel, mis hermanos, juró por el nombre de Jehová, Dios de Israel, lo que estaba en entredicho era el nombre del Dios de Israel. Era el nombre del Dios Altísimo, mis hermanos. Y si ese pacto se rompía, lo que era puesto en entredicho y lo que se tomaba en vano era el nombre de Dios. Eso es lo que toma Jesús en el Sermón del Monte cuando nos habla de los juramentos y de los votos. Ese texto del Sermón del Monte, que aquí ya tenemos unos licenciados en el Sermón del Monte, mis hermanos, no es un texto que prohíbe el juramento, no va por ahí. Es un texto, mis hermanos, que lo que habla es que el ciudadano del reino, el ciudadano del nuevo pacto, tiene que tener integridad en su palabra. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que es más de eso, de mal procede. El tema de Cristo es la integridad ahí en la palabra del ciudadano del reino del nuevo pacto. Y esto me ha hecho pensar, mis hermanos. Porque muchas veces nos preguntamos y nos damos vueltas de cuando se utiliza el nombre de Dios en un chiste, si es utilizado en vano o no. Pero nos preguntamos a veces, mis hermanos, cuando no cumplimos nuestra palabra, sea o no mencionado el nombre de Dios, si esa falta de integridad es tomar o no el nombre de nuestro Dios en vano. Porque ahí es donde va Cristo en el Sermón del Monte. Y fíjense, mis hermanos, que cuando Israel juró por el Jehová, el Dios de Israel, y Saúl rompió el pacto, mis hermanos, el ser, el nombre, la persona que fue puesta en entredicho fue el nombre de Dios. Y él era el salvaguarda. Y por ese pacto roto, Dios entonces, ¿qué es lo que haría? Traería las consecuencias de haber sido infiel al pacto. Fíjense que Saúl, mis hermanos, lo hizo con buena intención. Fíjense lo que nos dice el versículo 2 al final. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Por su celo por los hijos de Israel y de Judá. Es decir, Saúl pensó para el bien de Israel y de Judá. Pero ese celo fue erróneo. Hasta el punto de llevarle a romper ese pacto que habían jurado delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Es fácil de entender esto cuando ponemos el contexto de pacto. ¿Por qué la necesidad de propiciación? Porque hubo la infidelidad a ese pacto. Ahora, antes de cerrar este primer punto en una aplicación, hay otra pregunta que debemos hacer. ¿Cuál es la demanda de haber sido infiel a ese pacto? ¿Y saben cuál es la demanda, mis hermanos? La demanda es la muerte del culpable. Fíjense que ahora David se presenta a los gabaonitas. Les dice algo. Fíjense el versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros?
¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Básicamente está diciendo, ¿qué daré en propiciación para que la heredad de Jehová, la tierra, sea bendita? ¿Qué es lo que daré? Y los gabaonitas, mis hermanos, lo que hacen es ser un poquito indecisos e inciertos ahí. Porque le están diciendo es que no es tema de oro y no es tema de plata y tampoco es tema con vosotros los de Israel. Fíjense en el versículo 4. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Es decir, está diciendo es que no hay ni oro ni plata que pueda hacer satisfacción para esa infidelidad que se cometió. Ni tampoco queremos que muera nadie de los de Israel. Un poco indecisos, ¿no? Inciertos. Entonces David vuelve a preguntar. Fíjense, mis hermanos. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Y aquí viene la petición. Aquí viene la demanda, mis hermanos. Esa es la demanda. Fíjense, y ellos respondieron al rey, versículo 5. De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Toma demanda, mis hermanos. Lo que queremos es la vida de 7 varones de los hijos de Saúl. Están demandando 7 vidas humanas. Y no cualquier vida, sino de aquellos que están relacionados con el linaje de Saúl, el linaje de Benjamín. ¿No les parece duro esto? Pero saben, no están pidiendo en cierta manera nada fuera de la ley de Dios, Porque en el Antiguo Testamento encontramos Deuteronomio 19, mis hermanos 21, que se nos dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Pero sean honestos y sinceros, ¿no les aparece otra vez esa pregunta de esto es injusto? Porque por la casa y por la causa de Saúl, que vertió sangre, ahora 7 varones de su familia que nada tuvieron que ver, que quizá no participaron, déjenme ponerlo así, no participaron en la transgresión y el pecado de Saúl, ahora estos tienen que pagar por lo que Saúl hizo. Es injusto, ¿sí o no? Pero aquí hay algo, mis hermanos, que debemos entender. Debemos entender quién era Saúl. Y Saúl, mis hermanos, era el rey. Y como el rey, mis hermanos, era el representante de todo el pueblo. Y todo el pueblo estaba representado en el rey, visto en el rey, unido al rey. De tal manera que cuando el rey iba bien, todo el pueblo iba bien. Y cuando el rey iba mal, todo el pueblo iba mal. Es lo que se llamaba, mis hermanos, la representación federal. Todo el pueblo estaba representado en el rey. Por lo tanto, ahora se les podía acreditar justamente a ellos la culpabilidad de lo que Saúl había hecho. Sí, sé que suena extraño, pero contextualícense en ese contexto de pacto. Es la representación federal. Y por el ser el rey y el representante y todo el pueblo estar en el rey, ahora se les puede acreditar a esos 7 varones de manera justa la culpabilidad del pecado de Saúl. Sé lo que siguen pensando. Sigue siendo injusto. Pero guárdense esto en su mente, mis hermanos. Porque se piden 7 varones. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7 y no 8? ¿Por qué no 9? ¿Saben por qué 7, mis hermanos? No sabemos exactamente cuántos gabaonitas mató Saúl. Pero 7 es el número de ¿qué? Es el número de plenitud, mis hermanos.
algo que es pleno. Por lo tanto, estos 7 varones representaban la plenitud de todos aquellos gabaonitas que habían sido muertos por Saúl. Ahora, la pregunta aquí es, oye, ¿se tenía que requerir de ellos la muerte? ¿No se les podía requerir lo que es una vida de trabajos forzados? ¿Por qué la muerte? ¿Y saben por qué la muerte, mis hermanos? Porque hay algo del pacto que debemos entender. Y es que cuando se establecía un pacto, mis hermanos, la expresión que se utilizaba era cortar un pacto. Los pactos no se establecían, los pactos se cortaban. Por eso cuando se inauguraba un pacto, era siempre la muerte y la sangre lo que inauguraba ese pacto. Si leen Génesis 15, cuando Dios entró en pacto con Abraham, Abraham partió animales y puso los animales partidos a ambos lados y un camino de sangre por el cual Dios pasó por en medio. Hay otro ejemplo, fíjense en Jeremías, mis hermanos, Jeremías 34:18. Sedequías e Israel hicieron un pacto de liberar a los cautivos. Hicieron ese pacto delante de Dios y lo rompieron, no liberaron a los cautivos. Y fíjense lo que Dios dice en Jeremías 34:18. Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Escuchen ahora. Dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Dividiendo en 2 partes el becerro, muerte y sangre, y pasando por en medio de ellos. ¿Qué significaba esto? Mis hermanos, lo que significaba es que era la muerte y la sangre lo que inauguraba el pacto. Y lo que significaba esa muerte era la última consecuencia. La última consecuencia de que si alguien era infiel a ese pacto, ¿saben lo que se le tenía que hacer? Lo mismo que a esos animales. El que era infiel tenía que pagar las últimas consecuencias. Porque un pacto es una relación en amor y lealtad hasta la última consecuencia, que es la muerte. Eso está claro en el matrimonio, mis hermanos, ¿sí o no? Un matrimonio no es ese pacto en amor y fidelidad hasta que el amor se acabe, o hasta que la pasión se acabe, o hasta que los niveles de testosterona empiezan a descender a partir de los 40 años, mis hermanos, o hasta que la vida se convierta en una rutina, o hasta que al hombre le entre la crisis de los 40, se compre una moto, una chaqueta de cuero y empieza a cabalgar por las estepas de la vida los años que le quedan, libre como un caballo salvaje, mis hermanos. No se dice esto, ¿no? Se dice hasta que la muerte os separe. ¿Yo os dije esto? ¿Sí? Ah, vale. Bien. Me lo presenté. Entonces, fíjense, mis hermanos, que es un pacto hasta las últimas consecuencias. Por eso se demandó la vida ¿de quién? De aquellos acreditados culpables por el pecado de Saúl. Es fácil de entender, aunque es duro. Ahora la cuestión es, ¿qué tiene que ver este pacto entre naciones con nosotros? ¿Qué tiene que ver para mi vida o para la vida del ser humano un pacto que sucedió miles de años atrás y que trajo hambruna? ¿Qué tiene que ver con mi vida y con la vida del ser humano? Y lo que tiene que ver es algo muy importante, mis hermanos, porque lo que sucede aquí en pequeña escala sucede, mis hermanos, en una escala mucho mayor cuando vamos a la historia de la salvación. Porque esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que la manera en cómo Dios se relaciona con los suyos y la manera en cómo Dios se relacionó con todo aquello que creó fue a través de una relación de pacto. Fue a través, mis hermanos, de crear a Adán y a Eva, pero sobre todo a Adán como cabeza de pacto, como vicerregente sobre toda la creación, creado a imagen y semejanza, que debía Adán que sojuzgar, gobernar toda la creación, ejercer de rey sobre todo lo que Dios había creado. Y aquí está el punto, mis hermanos. El punto es que ahora toda la humanidad estaba representada en el primer rey que Dios puso en esta creación, que era Adán. Toda la humanidad estaba representada y vista en el primer Adán que se puso en esta creación.
Por lo tanto, mis hermanos, cuando el primer Adán cayó, cuando el primer Adán pecó, cuando el primer Adán fue infiel al pacto, mis hermanos, toda la raza humana cayó. Y toda la raza humana entonces es acreditada como culpable por haber roto ese pacto delante de Dios. Aun y cuando no participamos de la misma transgresión de Adán, por el pecado de un hombre, la muerte pasó a todos los hombres. Porque ese pacto, mis hermanos, ¿se acuerdan lo que le dijo Dios a Adán? Que el día que de este árbol de la ciencia del mal comieres, ciertamente morirás. ¿Se dan cuenta? Un pacto hasta las últimas, mis hermanos, consecuencias. Y cuando el primer Adán cayó, todo cayó. Y en él, todos caídos y culpables. Por tanto, cuando, como David, miras alrededor y ves un mundo que está a patas para arriba, y miras alrededor y ves un mundo y ves vidas tocadas por el sufrimiento, y tocadas por la aflicción, y tocadas por la muerte, y tocadas por la hambruna, y ves vidas con falta de consuelo en el mundo y a veces en tu propia vida personal, y como David te giras y consultas por qué esto es así, la Biblia responde: porque hubo un pacto que fue roto. Y las espinas y los cardos que crecen en este mundo es por la infidelidad de ese pacto que fue roto a consecuencia del primer Adán. ¿Saben? Esto es glorioso. Dirán, ¿no? ¿Cómo que esto es glorioso? Porque Dios no hubiese tenido la necesidad de responderte. Pero desde el momento que la Biblia y Dios te responde, la situación es así porque hubo ese pacto roto, es un acto de misericordia, porque en el momento que sabes la enfermedad, sabes el remedio que puedes tomar. En el momento donde sabes dónde está el problema, sabes a qué solución puedes acudir, mis hermanos. Y si Dios muestra esto, por duro que sea, quizá es porque Él no quiere ya que en la vida de uno sigas caminando en hambruna, sino que puedas responder en tu vida dónde está esa satisfacción necesaria por ese pacto que fue roto. Y aquí viene la segunda cosa. ¿Qué satisfacción os daré? Y fíjense que nos enfrentamos, mis hermanos, con la aplicación de la propiciación en el reino. Y fíjense que lo primero que vemos es algo sorprendente. Lo primero que vemos es la aplicación, mis hermanos, de la misericordia del Rey. Cuando llegamos al versículo 7 en adelante, son unos versículos trágicos, porque ahora David, ¿saben lo que tiene que hacer? David, mis hermanos, tiene que determinar quién está en la lista y quién está fuera de la lista. ¿Quién está en la lista de estos 7 hombres que tendrán que morir y quiénes son los que quedan fuera? Hay una película, que estoy seguro que la han visto, de Spielberg, La lista de Schindler. Lo siento, Christoph, por decir el apellido como sé, ¿ya? De Schindler. Pero básicamente, hay una imagen que ese empresario, básicamente, que era alemán, que tenía una gran cantidad de judíos a su servicio, ¿ya? Después de la conquista de Polonia, ¿qué es lo que hace? Empieza a hacer una lista de todos aquellos judíos que están en aquella lista para ser salvados del campo de concentración y de la muerte segura. Y hay una imagen de Oskar Schindler en su despacho, mis hermanos, ahí, serio, temblando, porque tiene que decidir quiénes estarán en esa lista y quiénes estarán fuera de esa lista. Y es un asunto serio porque eso era de vida o muerte. Y fíjense, mis hermanos, que aquí es lo mismo con David. Tenía que decidir ahora quién estaría en la lista y quién no estaría. ¿Cómo se encontrarían ustedes en esa situación? ¿Y saben lo primero que nos encontramos? Mis hermanos, lo que nos encontramos aquí no es primeramente muerte. Nos encontramos con la misericordia del Rey. Antes de los 7 que van a morir, lo que el texto te muestra es la misericordia del Rey que es fiel. Fíjense el versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán. Perdonó
el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿De la casa de quién? De la casa de Saúl. Por lo tanto, Mefiboset tenía todos los números para estar ¿dónde, mis hermanos? En esa lista de muerte. Pero David lo perdonó. David lo libró de esa lista. ¿Qué diferencia había entre Mefiboset y el resto, mis hermanos? ¿Saben qué diferencia había? Ninguna. ¿Era más justo Mefiboset que el resto de esos 7 varones que tenían que morir? No era más justo, mis hermanos. Fue la simple misericordia del rey. Pero misericordia basada en algo. Fíjense cómo acaba el versículo 7. Por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué ejerció misericordia David? Piensen en la historia de Samuel. Porque David hizo un pacto delante de Dios ¿con quién? Con Jonatán, que mantendría su descendencia. Y por eso, mis hermanos, sentó a Mefiboset a comer en su mesa como uno de sus hijos. Y por eso a ese pacto que David hizo con Jonatán delante de Dios, ahora perdonó y liberó en gran misericordia a uno que podía ser justamente condenado. No pierdan lo que la Biblia está haciendo aquí, porque es algo grandioso. ¿Saben lo que la Biblia está haciendo aquí, mis hermanos? Hay 2 reyes aquí. Hay un rey que fue infiel. Y hay un rey que fue fiel. Hay un Saúl que fue infiel y condenó a esos 7 varones. Hay un rey David que fue fiel al pacto y salvó al que justamente podía ser condenado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, la Biblia nos está mostrando algo grandioso aquí. Que es en este rey escogido por Dios donde hay salvación. Que es en ese pacto en el que el rey escogido por Dios es fiel, donde se encuentra la misericordia para que el justamente condenado sea perdonado y libre. Que es en la fidelidad de ese rey a ese pacto y bajo las alas de su misericordia que uno encuentra salvación de la justa condenación. Pero los culpables tenían que ser entregados y David tenía que decidir. Y fíjense que esto nos muestra ahora la aplicación del sacrificio para la propiciación del pecado. Fíjense ahora, mis hermanos, después de la misericordia llega el momento de esos 7 varones. Escoge los 7 varones, mis hermanos, y los entrega. Y esos 7 varones son ahorcados delante de Dios. Fíjense, se siguen leyendo. Tomó 2 hijos de Rizpa y 5 hijos de Mical. Y ahora versículo 9. Y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Paren aquí. Los ahorcaron. Eso es un sacrificio, ¿eh? Ahorcados en el monte, eso es un sacrificio. Pero miren lo que dice el texto. Ahorcados delante de quién? Delante de Jehová. Mis hermanos, aquí la cuestión no era satisfacer las ansias de venganza de los gabaonitas. Aquí era satisfacer algo que estaba en el ser mismo de Dios. El problema no eran los gabaonitas. El problema es el pacto que había sido roto delante de los ojos de Dios, del ser de Dios, de la persona de Dios. Y había algo en el ser de Dios que debía ser propiciado y satisfecho. Los ahorcaron delante de Dios. ¿Y saben lo que debía ser satisfecho? Cuando entra la palabra propiciación, mis hermanos, inmediatamente lo que se asocia es la ira judicial de Dios. Porque el crimen que fue cometido fue el crimen, mis hermanos, de atentar contra el ser de Dios. Y atentar contra el ser de un Dios santo, mis hermanos.
implica sí o sí entonces la ira judicial de ese santo Dios. Y lo único que puede satisfacer, propiciar, remover esa ira del Dios santo es el sacrificio del culpable. Sí sé que suena duro. Y unos pueden decir, ¿pero qué es esto? Hasta el punto de que algunos dicen, bueno, un Dios que es amor, y lo es, no puede pedir un sacrificio grotesco, terrible, sangriento, para propiciar su ira. Esto es algo pagano. Esto es como los dioses babilonios. Esto es como los dioses mayas que requerían el sacrificio humano para poder aplacar su ira. Esto no es el Dios de la Escritura. Pues sí, este es el Dios de la Escritura. Pero con una gran diferencia de los dioses paganos. Los dioses paganos eran caprichosos y amorales. Y era el ser humano quien establecía lo que dar en sacrificio a esos dioses. El Dios de la Biblia no es así. Es Él quien determina qué y cómo debe ser ese sacrificio. Porque Él es el ofendido. Y no es una cuestión de capricho. Es una cuestión, mis hermanos, de santidad. Porque el Dios de las Escrituras es el Dios 3 veces santo. Y el crimen contra su ser, contra su persona al romper ese pacto, ese pecado es una ofensa a su santidad. Y Dios a la ofensa contra su ser santo siempre responde con su ira justa y judicial. Sí, ya sé que esto no gusta, pero es bíblico, mis hermanos. Y una situación así nos pone en perspectiva, por un lado, la seriedad de lo que es el pecado y la infidelidad a Dios. Y por otro lado, nos pone en perspectiva, mis hermanos, lo serio y lo grande que es tener un Dios que es santo, santo, santo. La cuestión, fíjense, mis hermanos, que esto volvemos otra vez. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, vamos a la gran escala, mis hermanos. Hay alguien que me dijo hace tiempo, del Antiguo Testamento no puede predicarse el Evangelio. Tiene que predicarse Juan. Solo Juan. Estoy en desacuerdo con esto, porque mis hermanos, lo que vemos aquí son los principios gloriosos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, cuando vamos al Evangelio, lo primero que nos encontramos, a quien nos encontramos es a nuestro Rey Jesucristo, que Él fue, ¿qué? Fue plenamente fiel, mis hermanos, fiel de principio a fin, fiel en obediencia al Padre, fiel en el pacto que le fue dado, mis hermanos. Fue fiel en todo su caminar y en toda su vida. Y porque fue fiel a Dios, mis hermanos, y fiel a ese nuevo pacto que le fue entregado, mis hermanos, ahora nuestro Rey fiel puede mantener en seguridad a aquellos que Él ha sacado de esta justa condenación, mis hermanos. Y en el pacto en el Rey, y en ese nuevo pacto que es nuestro Señor Jesucristo, los que en Él han creído están seguros, están firmes, están salvados, están liberados de la condenación y la ira eterna. Por lo tanto, si has creído en Cristo, si estás en Cristo, puedes caminar en esta vida por valles de sombra de muerte, pero Jesucristo te mantiene seguro. Puedes caminar en esta vida por aguas de reposo y verdes pastos, y Cristo te mantiene seguro. Puedes caminar en esta vida en todo momento, y si estás en Cristo debe sonar continuamente en tus oídos: ¿quién es el que condenará? ¿Y cuál es la respuesta? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios, aquel que intercede por nosotros, mis hermanos. Nuestro Cristo, Rey fiel, que mantiene a los suyos seguros. Pero la demanda de la muerte tiene que seguir siendo hecha. Y aquí es donde viene el gran twist de la historia de la salvación. ¿Por qué el culpable no murió en ese pacto que fue roto? ¿Por qué el culpable no murió? ¿Saben por qué, mis hermanos?
Porque fue nuestro Rey fiel quien se entregó por los suyos. Porque fue Cristo quien decidió tomar nuestro lugar en aquella cruz. Porque Dios quiso, como hemos leído hoy, Dios quiso ponerlo como propiciación por nuestros pecados, para que por la fe en su sangre, escucha, por la fe en su sangre debes creer en ese sacrificio de Cristo, para que por la fe en su sangre seamos entonces perdonados y liberados de la condenación y de la ira de Dios. Esa sangre de Cristo es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto, mis hermanos, ¿sí o no? De ese nuevo pacto en el cual aquellos que creen en Cristo están seguros y salvaguardados por toda la eternidad, bajo la misericordia y la salvación de su Rey. Pero esa sangre, ¿saben qué es también? El pago por aquel pacto que fue roto. Y Cristo caminó el camino de sangre y el camino de muerte en nuestro lugar. Fíjense para terminar, mis hermanos, y ahí sí que debo terminar rápidamente. Fíjense, nos enfrentamos al final con la respuesta y con eso termino bien rápido. La respuesta a la propiciación en el reino. Y hay dos cosas, hay dos respuestas ahí. La respuesta de la provisión divina y la respuesta humana del recuerdo y del honor. Fíjense cómo termina lo que es este capítulo. Dios responde. Y vienen las lluvias, lo hemos leído. ¿Qué es lo que es ese venir de las lluvias, mis hermanos? Es simplemente la muestra y la señal de que ese sacrificio funcionó. De que la ira de Dios fue aplacada, propiciada, removida. Y la lluvia llegó para propiciar y bendecir la tierra. Piensen en esto, si el sacrificio de 7 hombres, mis hermanos, funcionó para esto, ¿saben qué? Mucho más, mis hermanos, va a funcionar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para remover la ira de un Dios santo y mantener salvos y seguros a aquellos que hemos creído en Él y a aquellos que estamos sujetos y bajo sus alas en ese nuevo pacto. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Fíjense esa respuesta humana del recuerdo. Nos encontramos aquí a Rizpa, que murieron 2 de sus hijos. ¿Y qué hizo? Se cubrió de cilicio. Estuvo en los cuerpos para que las aves y las bestias no los tocasen hasta que llegasen las lluvias. Posiblemente, está hablando aquí de abril hasta noviembre, mis hermanos. En medio del luto, el recuerdo de aquellos hijos muertos. Y David cogió los huesos de Saúl, Jonatán y esos varones y los honró, los enterró. ¿Saben? Puede seguir esto pareciendo, mis hermanos, duro ese texto para nosotros. Y uno puede seguir pensando que lo que sucedió aquí es injusto. Uno puede seguir pensando lo que sucedió aquí, la muerte de esos 7 varones, es terrible. Pero quiero que pienses una cosa. Puedes pensar esto de este texto y es lícito. Pero ¿qué pasa cuando llegas al sacrificio de Cristo Jesús? ¿Piensas exactamente lo mismo? ¿O lo hemos perdido de vista? Porque, mis hermanos, si hay algo verdaderamente injusto es que el inocente tuviese que pagar por el pecador como nosotros. Y si te parece injusto que aquí unos pagasen por el pecado de uno, tienes que saber que eso es lo que permite que ahora tú, en el postrer Adán, en Cristo el Rey, por estar en Él, puedas ser tú perdonado y librado de esa ira, porque Él murió en representación tuya. Ciertamente, mis hermanos, como la semana pasada aplaudimos y cantamos, mis hermanos, porque Él vive, yo triunfaré mañana. Y debemos aplaudir y cantar y gozarnos en ello, pero ciertamente no podemos olvidarnos de lo que fue esa cruz. Y de lo profundo, mis hermanos, que Cristo sufrió por aquellos que no lo merecíamos. Pero Él murió por los suyos. Que Dios permita que nunca nos olvidemos de ese sacrificio, sí horrendo, pero glorioso para aquellos que hemos creído. Que nunca dejemos de honrar al que murió y resucitó por los suyos.